Sean bienvenidos a una nueva edición de Método Charla. Un espacio donde la experiencia se encuentra con la innovación. Jesús León y Herswin Pineda, dos profesionales con una trayectoria impresionante en el mundo de la tecnología, te invitan a dialogar sobre las tendencias que están definiendo nuestra era digital. Cada episodio es una oportunidad para aprender de invitados expertos y descubrir cómo la tecnología transforma nuestras vidas. Únete a la conversación y amplía tus horizontes con Método Charla. Hola, Hola, ¿cómo vamos? ¿cómo estás, Erwin? Yo creo que bien, aunque me estoy viendo aquí y otra vez estoy ¿Ah? muy indigente, o sea, qué desgracia. Ay, bueno, pero ya. Pero un indigente, o sea, gente bien, no Así cualquier es. indigente, un indigente de estrato 5. Exacto. ¿Sabes que he estado probando cositas de inteligencia artificial? Yo también. Y me gustó, ahorita estoy con Windsurf y el Gemini 2.1, 2.5, está Ajá. bueno. Y tiene el modelo gratis, Sí, sí, pruébenlo, sí. o sea, está free el modelo que Y está. tanto en Gemini como en el AI Studio. Ah, no, pero en Windsurf tienen el modelo de ellos, también está gratis. Y Para la para gente que paga cursos que es y presets está gratis. autocompletado y vaina. Eso se le da ahí solito. Tiene como turbo y él va haciendo las cositas. Es como un pelado del Sena ahí trabajando siempre. Tengo, O tengo sea, un ahí queda rato en que no línea. trabajo con Visual Studio Code y Copilot, pero en Copilot ya viene integrado Gemini también, pero no sé si ya actualizaron el modelo al 2.5. A mi Copilot no me terminó de convencer, no me terminó de atrapar. No, oye, la verdad que, como te digo, que tengo, pero estaba probando más que todo ya las no code o low code, que también están interesantes. No sé si has visto lo Babel por ahí. El Lo Babel, Builder AI, lo Babel. no. O sea, que es como... Estaba viendo uno que era de Globan. Ayer justo estaba viendo como un video que Globan también estaba sacando como uno. Ujú. Pero pues vamos por ahí. El códex de Entonces, OpenAI está regular. Me gusta, pero todavía le falta. Toca darle bastante instrucción. Es que también mis prompts son medio ujú. mierdas. Como, papi, necesito que le agregue los logs. O sea, ¿qué es eso? Toca hacerle más estructuradito. Pero bueno, creo Sí. que empecemos para que esto ¿Para se qué la caliente gente? como Irán-Israel. Bueno, saben que hay profesionales que no solo entienden la tecnología, sino que logran convertirla en soluciones concretas que transforman empresas. Gustavo Espino es uno de ellos. Él es ingeniero de negocios, experto en IFX Network, con experiencia en preventa, postventa y expansión comercial en mercados como Estados Unidos, Canadá y México. Es ingeniero electrónico, especialista en gerencia de mercado y cuenta con un MBA y máster en gestión de proyectos por la ENEF de Barcelona. Ha liderado proyectos clave con tecnologías como AWS, Microsoft y Fortinet. Su presencia hoy es clave porque representa un perfil híbrido entre lo que es estrategia, tecnología y visión global. Así que, Gustavo, y bienvenido al podcast. Un placer tenerte con nosotros. Hola Hola, muchachos, Gustavo. buenas noches. No, gracias por Mm. la introducción. Bueno, y charlemos un poco de cómo se está moviendo el mundo y de pronto lo que puedo brindar de lo que... Sí, así es. No solo, como te digo, o sea, es bueno tener este tipo de perfiles que nos hablen de temas de comercial, de temas de ventas o temas postventa, temas de expansión, de internalización de las empresas, que a veces pues sirven para que otros pues vean el trabajo que se está haciendo en esos aspectos. Y yo aquí saludando con el micrófono apagado. Buena, Erwin. excelente. Sí. ¿Cómo va, Jerwin? Momento. Pero ya como para ir entrando. Parce, ¿en qué Bueno, momento usted dijo, yo puedo hacer las dos cosas? Yo puedo integrar lo comercial y también puedo unir eso tecnológico para lograr cositas. ¿En qué momento dijo, sí, sí se puede? Es momento. Yo creo, Jerwin, que fue un proceso como que se dio orgánico. Obviamente al inicio de la carrera, pues obviamente estaba estudiando la carrera
y todo es enfocado en la parte técnica, ¿no? Obviamente diseño de arquitectura, despliegue de soluciones, optimizar forma, etcétera. Pero claro, cuando ya entramos al mundo laboral, vemos una cosa muy diferente. Sí, seguimos haciendo diseño de arquitectura, desplegando soluciones, pero yo empecé a notar que muchas decisiones técnicas pues se tomaban sin comprensión profunda del negocio y viceversa, o sea, pasaba también de lo contrario. Entonces, claro, Me dieron y yo, otra vez. Y es verdad, o sea, el problema grande es la gente no entiende el negocio. no, Y opinan y van a construir un cohete y nunca ni saben qué es un cohete. Y yo creo que los motores deberían ir arriba. exactamente, exactamente, exactamente. Entonces no saben cómo al final debemos construir Luego, lecciones aprendidas, ¿no? El cohete total. quizás. Totalmente. Y claro, yo descubrí que podía ser el puente, que podía pues ser el puente entre esos dos mundos. Y claro, yo me sentía muy cómodo bajando obviamente al detalle técnico con los equipos de ingeniería, pero también cuando ya llegaba la hora de hablar con un cliente, de tener claridad con los stakeholders comerciales, ya háblese de tanto el proveedor o el cliente final, hablar con mayoristas, etcétera, uno entiende ya los retos y los termina pues obviamente traduciendo en soluciones para los clientes. Entonces, claro, un punto de inflexión que ahí ocurrió y empecé a participar pues más activamente en esas presentaciones a los clientes, en procesos de preventa, tanto la venta igual la postventa. Y ahí, claro, me di cuenta de que no solo se podía explicar la tecnología, sino que se podía generar confianza y alinear intereses para cerrar oportunidades con los clientes y no solo verlos como clientes, sino ese aliado estratégico que uno podía hacer. Sí, yo creo que eso Sí, es sí. clave. Cuando el cliente lo ve a uno como que sí entiende, hablamos igual, este sí me puede ayudar, porque el otro no me está entendiendo, ¿qué me va a ayudar? Es Sí, correcto. sí, sí. Y hablando de ese tema de entendimiento, vamos a hablar un poquito, empecemos por entender tus raíces profesionales, pues, y cómo fue gestando todo ese enfoque integral en el que hoy lideras, pues. Desde tus primeros pasos hacia a la ingeniería electrónica, que es una carrera bastante bonita. Yo vi parte de mi carrera, la mitad de ella prácticamente era toda electrónica. Y, pero ¿qué te motivó a moverte a roles así como hay una mayor visión, una estrategia, como gerente comercial o arquitecto de soluciones? Yo vengo de una familia de abogados y ninguno de los hijos de mis padres salimos abogados, todos nos fuimos La por el lado de la decepción. ingeniería. Ninguno quiso irse por el lado de la lectura. Pero yo creo que desde mucho antes, desde cuando yo decidí estudiar la ingeniería electrónica, pues yo siempre tuve esa inclinación natural de entender el para qué, el para qué construimos esto, el cómo construimos eso. Entonces me apasionaba mucho esa parte, tanto la temática y la tecnología. Y claro, al final quieres ver ese impacto que vas a tener haciendo tú algo de tecnología, qué impacto va a tener en los negocios, ¿sí? Si va a pegar o no va a pegar. Entonces, claro, yo empecé como a identificar patrones que muchas veces los proyectos, como en toda carrera de electrónica, pasaba mucho la ley de Murphy, ¿cierto? Que estamos haciendo las pruebas antes de presentar el proyecto y funcionaba perfecto y llegaba la hora de presentarlo y todo fallaba. Entonces, claro, muchas veces los proyectos Increíble. fallaban no por la tecnología, sino que a veces era como la desconexión también entre lo técnico y lo estratégico. Eso al final de la carrera vimos eso y ya en el área laboral pues también vimos eso. Y claro, eso a mí me impulsó a buscar esos espacios donde yo pudiese, digamos, que influir no solo en el diseño de la solución, sino en que esa solución pues se alineara como tal a los objetivos del cliente, ¿sí? Entonces, uno ya como arquitecto de soluciones, como el gerente comercial, pues al final fue como función lógica. Entonces, eso me permitió ampliar la perspectiva de cómo veía a los clientes, de conectar las diferentes áreas de negocio como tal de la compañía y ser parte, o sea, desde el inicio, desde llamar al cliente hasta, venga, qué le duele, cómo lo podemos implementar y al final darle esa solución entre esa visión técnica y el enfoque estratégico. Sí, O sea que yo chamo. aquí estaba leyendo
que en la universidad fue parte de grupos de investigación de optoelectrónica. Me tocó buscar. Y yo, ¿qué es esto? Y La yo, parte optoelectrónica era la fibra, o sea, era cómo viajaba la fibra y cómo podías tú interconectar un punto con otro a través de fibra y que esa fibra también volara y eso era milimétrico. A mí pues me llamó mucho la atención esa parte y lo enmarcábamos también muy parte de IEEE. Sí, no, en la IEEE, por ejemplo, en mi universidad también estaba, porque ya tienen ingeniería de computación y estaba la gente de eléctrica también, Exactamente. ingenieros en el eléctricos. cuerpo eléctrico. Uno valoraba mucho, entonces, claro, en compartir conocimientos, construir redes con esa parte. Y que al final del día, pues eso también me ayudó como mucho en mi parte de liderazgo en la innovación tecnológica, porque veíamos cómo podíamos a través de una fibra conectar de un punto a otro punto y cómo al final, sí, aunque tenemos ahorita y nos conectamos a través de Internet, pues antes todo venía de ahí, ¿no? De los cables y ver todo eh, ese inicio de todo, ¿sí? Hasta donde nos llevamos, pues es muy interesante. Entonces, claro, en esa parte optoelectrónica me fui por ahí, ver cómo se transportaba toda la información a través de un... No, pero eso está genial. O sea, sí, en algo tuvo que haber influido porque no he conocido a mucha gente que gana, marica, es que a mí me encantaba la optoelectrónica porque es que eso era lo máximo, ¿no? Digamos que de las electivas que tenía, era la más interesante. No, por ejemplo, ahorita, hace poquito vi que estaban tratando de como llevar la electricidad, pero ya a través de, como si fuera una Wi-Fi, o sea, Qué bien. remotamente. Para electrocutar gente. Ta- Y ¡pum! Tenga. Ahorita Venga. que todo sirve para la guerra. Manda el Excelente. código a través del Claro. enlace. Sale. Tiramos. Ah, pues está bueno esto. Nunca hubiese pensado en eso. Igual, pues, uno lo ve, pero nunca había conocido a alguien interesado en eso. Pues porque ahorita todo se mueve por luz, todo, la velocidad, y ahí va. Exactamente, igual como te digo, todo iniciaba de ahí, o sea, todo inicia desde ese cablecito, porque todo está conectado, los cables submarinos y demás, todo el mundo está conectado a través de la fibra, pero eso igualmente a la vez se proyecta, ¿no? Lo que mencionas tú, ya en las redes. Sí, y bueno, pasemos ahora entonces ya a la parte más, digamos, gerencial. Sabemos pues, más allá de lo técnico que aprendiste, o sea, sé que terminaste hace poco lo del MBA y la maestría de Project Manager. ¿Qué ha cambiado tu manera de liderar hoy en día con lo que has aprendido allí? Yo O sea, creo una que, planificación estratégica, cómo ves a tus stakeholders, modelos de liderazgo. yo creo que el MBA al final del día marca pues, de cualquier cosa que realices, tanto en la parte de liderazgo, en la parte de cómo ves tu empresa, ¿sí? Todo eso cambia. Entonces, claro, a mí el MBA me permitió ver la lógica completa del negocio. Entonces, claro, una empresa no es solo el preventa, la venta y el postventa y el project manager y ya, eche para adelante. Aquí entra un tema de finanzas, un tema de marketing, un tema de estrategia, un tema de stakeholders, entra todo el tema de RH. O sea, jamás me había puesto yo a estudiar todo el tema de RH y me tocó hacer hasta eh, cómo contratar a una persona, hacerle hasta una hoja de vida para eran de los casos que nos ponían dentro del MBA a realizar. Entonces, nunca lo habías visto de esa manera y claro, ves todo ese mundo que hay detrás de lo que de propuesto actualmente. Entonces, ahora Es interesante. Para uno a veces entender todo es como, a mí me ha tocado a veces, antes de odiar a la gente, bueno, después, la verdad. Después de que uno odia a la gente, es como, ay, a ver, este inútil, ¿cómo es que se hace? Me va a tocar aprender toda la psicología del mundo, todo para poder y enseñarle esta. Y uno dice, pero es que sí es complejo. O sea, hay un montón de cosas que uno hay un desconocía y ahí montón. uno ya empieza a entender mejor a los otros. Claro, cómo se mueve toda una empresa es bien complejo, claro, y cada decisión que tú tomes, entonces, pues, aplica mucho a muchas zonas de la empresa. Claro, entonces, tanto esa parte del MBA como la parte de Project Manager, pues a mí me dieron pues muchas estrategias y sí concreta, tema de metodologías ágiles o la PMP, sí, para liderar
diferentes tipos de equipos, entonces, porque encontramos de todo en las compañías. Sí, Riesgo, sí, sí. Por ejemplo, hay compañías grandes que no se puede dar el lujo de ser ágil todo el tiempo. claro, Entonces, de repente exacto, una metodología más encascada, más funcional, más orientada a resultados y que esos resultados sean viables en el tiempo. sí. Eso tiene mucho que ver en compañías grandes que a veces no tienen ese tema de agilidad como lo tienen las startups hoy en día. Claro, Y al que tienen que ser viables, porque a veces la gente totalmente. cree que es que la empresa es una ONG. Sí. Sí, sí, igual, y no es solo mantener el foco del resultado, claro, obviamente eso es importante, pero no hay que perder de vista a las personas, ¿sí? Entonces, eso No, y permite, incluso el proceso, porque, por claro, ejemplo, tú que manejas toda esta parte de infraestructura, por ejemplo, no es lo mismo hacer un cableado submarino que hacer un cableado terrestre No aéreo. submarino. un edificio. Ah, pues sí. Y el cableado es importante. O sea, en esos días es que, a ver, yo a veces a mí me dan mis cosas y quería poner fibra en mi casa. Ok, ¿Para qué? No sé. Yo dije, necesito fibra en mi casa. Y me puse a ver y yo, esto es todo un universo. claro, empalmes, equipos para eso. ¿Qué quieres conectar? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres mandar por ahí? Sí, la fibra es rápido, ¿qué quieres mandar por ahí? Sí, O no, todo se un- cayó cuando el televisor tiene el televisor tiene un puerto de 100 y yo, ¿para qué le vas a mandar 10 gigabits al televisor si no va a poder? Yo, bueno, se Es intentó. correcto, es correcto, es correcto. Claro, y al final del día, pues, lo que el MBA y el PRO y todos los estudios que uno realice, terminan es tú enfocándola a equilibrar la estructura de la compañía también, o sea, dando también flexibilidad, obviamente liderar con claridad, propósito y al final es generar también empatía con todo el grupo. Si tú no tienes empatía con el grupo, pues el proyecto se va abajo. Hay que tener a todos contentos, mejor dicho, dentro del proyecto y eso es muy difícil, se puede lograr, ¿sí? Sí, es Eso me complicado. cambia Y mucho la en visión esa. tecnología, que ¿Sí? todos creen que son la verga. No, es que yo soy mejor que aquel. No, es que yo soy Es correcto, no, correcto, correcto. Hay unos que insoportable. sí. No, es que usted no sabe echar cable. Yo sí sé echar cable. No, ay, vamos otra vez. El número 20 que sí sabe ser mejor que Blanco, yo, naranja, pero ¿qué? otros. Correcto, correcto. Pero creo que lo del propósito es importante porque eso lo hemos hablado con casi toda la gente que ha venido. Es como cuando usted tiene un propósito de algo, ya cambia la cosa. O sea, es como más Sí, llevadero porque uno no tiene que estar inventando y todos estamos conectados por el mismo claro. propósito. Entonces, está súper Comunicación genial. efectiva se llama eso. Al final del día es Ujú. comunicación efectiva. Tienes que dar y mostrar a cada uno de las personas que se encuentran dentro del proyecto cuál es su rol principal y no meterse también en el trabajo de los demás, ni criticarlos ni demás. Y si se va a criticar, pues que sea... Jugamos, ¿cómo es? Que miramos pero no jugamos. Hablamos, pero no jugamos. Hablamos pero jugamos, pero Hablamos, pero no constructivamente. juzgamos. Listo. Y hablando de ser asertivo y todo lo demás, por aquí en IFX trabaja con la gente comercial. ¿Cómo hace para que esas propuestas realmente se conecten con lo que el cliente quiere? Que eso es, uno siempre, bueno, uno no, yo ya he aprendido a ser también asertivo, a leer al cliente para uno poder llegarle con lo que es y ahí es donde uno hace clic y ya esto está del otro lado casi. Claro, ¿cómo funciona el proceso? Inicialmente nosotros como preventas en IFX no tenemos contacto inicial con el cliente, sino la tiene pues el comercial. Y el comercial nos llega con una propuesta que, venga, este cliente necesita este internet o necesita esta nube o necesita este servicio, un servidor en privado, nube, lo que sea, que uno de los servicios que se presta dentro de la compañía. Entonces, de ahí nosotros hoy decimos, venga, hablemos con el cliente, porque sí, yo sé que necesita un internet de 100 megas porque suena bonito, pero en sí, ¿cuántas personas tiene? ¿Cómo llego como tal al final de entender lo que necesita el cliente? El primer paso de todo eso es escucharlo, o sea, cuántas personas y preguntar, hacer todas las preguntas pertinentes para poder llegar a una solución viable y que el cliente esté contento, si no es venderle por vender. Entonces, al final el rol preventa dentro de la mía va en eso. Sí tenemos nuestros comerciales, pero al final tenemos que llegar al cliente, hablar con el cliente, tratar de resolverle todas esas inquietudes que tiene, ¿cierto? Y darle la solución
técnicamente más sólida que pueda tener. O sea, llámese, no, mire, usted me tiene un internet de 100 megas. No, resulta que solamente son 10 personas. No, pues nosotros vendemos un internet dedicado. El internet dedicado es muy diferente a lo que es la fibra que se maneja o que se trabaja para el masivo. Hay un reuso. Nosotros no tenemos reuso. Venga, vamos a darle este tipo de soluciones para, no sé, le sirven solamente 20 megas para manejar lo que usted tenga. Entonces ya claro, el cliente ve que, oiga, usted no quiere venderme por vender, sino que me está asesorando, me está dando toda esta instrucción para llegar también, igual como lo mencioné antes, ser aliados estratégicos de cada uno de los clientes. No es llegar y venga, sí, aquí está la cotización y lanzamos de una vez. Entonces no es escuchar los proyectos. Gustavo, Sí, pero ustedes dentro de, por ejemplo, de esta parte comercial, ustedes ya tienen construidos procesos como tal que lo llevan a cabo o básicamente cada quien tiene su metodología de trabajo en ese aspecto. digamos que hay muchas compañías que son competencia y que de pronto se pueden llegar a similitudes porque al final, digamos que todos podemos llegar a lo mismo, ¿sí? Pero es, ¿qué le das tú al cliente diferente? Como le menciono, no es vender por vender, es que usted se abra conmigo. O sea, yo llego y listo, usted necesita un internet 20, pero venga acá, ¿cómo lo va a transmitir? Usted va a cablear su sede y qué cableado tiene, qué switches tiene, ¿sí? Al final es darle como una solución completa, o si sus switches son viejos, nuevos, necesita Wi-Fi, yo le puedo brindar esta solución de Wi-Fi as a service, ¿sí? Entonces, lleva a muchas cosas. O venga, su información, ¿dónde está? No, la tengo en un servidor aquí al lado de mi oficina y lo tengo, mejor dicho, ya con polvo. Venga, yo le migro esa información hacia la nube. Entonces, ya comienzas a escudriñar y a escudriñar y el cliente ya termina viendo ese aliado que necesita para poder llevar su negocio a otro nivel. Entonces, al final, ese es el rol también preventa, que al final también el comercial digamos, escuchando y aprendiendo y cada día pues ya nos llegan soluciones que, mira, es que el cliente no solo ya es el internet, necesita Wi-Fi, necesita un firewall, necesita un servidor en la nube, que sea réplica en otro lado. Entonces ya al final del día termina siendo de esa manera y el comercial termina aprendiendo sobre la marcha también lo. No, excelente, excelente. Fíjate, Entonces y montan la solución con... completa. Eso sí, ya aquí yo Nosotros chismoso. nos encargamos tanto de la parte técnica como económica, o sea, nosotros somos casi dueños de la. Eso está bueno. Sí, también uno no tiene que estar por ahí buscando en todos lados, sino necesito toda la solución. Claro, tú Claro. tienes mayoristas y al final tú llegas y sales al mercado y venga, necesito este firewall y tenemos varios mayoristas y pues también darle el mejor precio al final al cliente, también busca negociar con esos Está bueno. Finísimo, finísimo. Ahora pasemos ya a este tema, porque lo hablamos al principio en tu presentación, que tenías trabajos, o sea, que has trabajado tanto con AWS, Azure y Fortinet, pero con tantas tecnologías, ¿cómo eliges ese stack? ¿O qué soluciones recomiendas tú entre tantas opciones que tenemos? La opción del stack inicialmente no parte de la tecnología, sino obviamente del contexto del cliente. Entonces, claro, primero se analizan varias variables, negocio, el entorno regulatorio, porque a veces yo le puedo, no sé, pongo un ejemplo, a gobierno quiero ofrecerle algo de Huawei y ellos me tienen prohibido ofrecer algo que venga de procedencia china, por ejemplo. Entonces, todo hay que revisarlo. Entonces, la madurez digital de los equipos que se necesiten, el equipo interno, el presupuesto de la compañía, si hay necesidades como tal, por ejemplo, de escalabilidad de la solución o seguridad. Entonces, a base, uno compara todas las opciones que tienes en el mercado. Entonces, o por ejemplo, como le mencionaba, nosotros también manejamos la nube público-privada más extensa de ahorita mismo en Latinoamérica. Entonces, también nos podemos enfocar en la nuestra o nos podemos ir con estas multinube o multicloud que hay en el mercado, AWS, Azure, Google, hasta Alibaba, etcétera. Entonces, en esa parte de nube o por ejemplo, si el cliente necesita algo de seguridad, ya tenemos una gama también extensa de equipo, Fortinet, Cisco, etcétera. En temas también de Wi-Fi, etcétera. Hay muchas marcas que terminan dándote muchos servicios buenos,
pero también dependes, obviamente, del cliente. O sea, cómo ves tu cliente, si es un cliente, No, pongámoslo y también, y como lo mencionaste ahorita, de tu equipo interno incluso, porque no es lo claro, mismo saber Python y JavaScript y querer implementar Java, eh, que lo hablamos antes. sí, sí, correcto, no, exacto. Y quieres implementar Java y lo fácil es Python, venga, o sea, no es la idea. O sea, claro, ¿cómo quieres integrar ese ecosistema actual del cliente y llevarlo al futuro, pero de En la lo que está. claro, No, es que hay gente también que se pasa de verga. O sea, vamos a ofrecerle esta cosa que nunca va a usar. que nunca lo va a usar, O exacto. sea, todas las computadorcitas Windows 7 porque no da más y vamos a meterle un gigabit a todo esto para que vea como no lo puede aprovechar. Correcto. Y también, o sea, al final yo también considero que esto lleva a un tema de sostenibilidad operativa. O sea, por ejemplo, ¿qué tan fácil será para el cliente adoptar, operar o evolucionar la misma solución? Entonces, claro, uno se tiene que apoyar inicialmente también con pruebas de concepto, con benchmark, todo lo que nos ha dado el mercado con estas marcas. Y al final el enfoque también, o sea, al final tiene que ser agnóstico y tiene que ser consultivo. No es vender producto, sino es recomendar el camino al cliente que genere de verdad el valor real y medible para ellos. O sea, Sí, y con eso a uno luego les puede caer más. Porque están contentos, saben qué es lo que quieren. Venga, que aquí yo tengo una pregunta clave. Porque yo últimamente me ha tocado entrevistar, en eso entrevisté a una persona de preventa. Y licitación pública versus sector privado. ¿Cómo licitación. es la cosa? Porque para mí era como pues, una licitación, pero sí tiene sus cositas. Claro, y parte de la estructura y del proceso como tal. Porque tú en una, pues todo está normado, o sea, todo es con normas, esto tiene que ser así, así. Claro, hay términos de referencias muy estrictos, que las tienen que ser esto, que si existe la evaluación debe cumplir ciertas cosas con mucha reglamentación, ¿sí? Entonces, Y claro, ahí es al donde final viene el aprendizaje de papá, ¿ves? Que es es, abogado y sabe todos esos términos. al final tienes que leer, sí, al final Los hay que leer IO. mucho. Hay que leer mucho, muchísimo, porque hay letra pequeña también en esas licitaciones. Entonces, claro, todo tiene que ser preciso. Hay una competencia muy fuerte también en la parte pública. Aquí ya hay muchas, digamos, ofertas que nos lanza el sector público, desde una subasta o algo que sea fijo, ¿sí? Entonces, ya el menor valor fue el que ganó y no te dan como pie para decir, oiga, pero puedo lanzar otra oferta. No, no te la dan, porque esos son los tiempos que ellos estipulan dentro de la licitación. Entonces, no hay margen, no hay margen para ajuste sobre, digamos, la marcha. Y sí, te dan unos tiempos para hacer preguntas y demás, pero cuando quieres ver, no te terminan como haciendo tantos cambios significativos a la hora de hacer la preventa y obviamente armar todo el proyecto. Cosa contraria es el sector privado. O sea, aquí ya hay un tema de hablar, de sentarse, de charlar. Es una conversación mucho más consultiva, pueden fluir ideas y miles de ideas y que entras valga la redundancia, entras desde el inicio, ¿sí? En etapas tempranas a revisar el proyecto, puedes adaptarla según, claro, el feedback del cliente. No, mira, sí, tú me lanzaste este ítem, pero no, yo no lo necesito, lo necesito de esta manera. Claro, lo puedo cambiar o no lo puedo cambiar, ya depende de lo que se esté ofertando. Entonces, y al final del día, en esa parte privada, es un tema de confianza, la visión como tal del proyecto y lo que vas a generar como valor a largo plazo para el. No, Entonces para son, ser como un mejor match. En el claro, sector claro, son público es activos a ver qué distintos. voy por lo barato y que Puede cumpla. ser, puede ser. Entonces, y que me cumpla, pero entonces, claro, a veces en la parte pública te lanzan el pliego, tú comienzas a leer, está enfocado en una marca, porque esto no lo tiene sino esta marca. Claro, te Eso no se cierran, dice. Pero pasa. pero pasa, no solamente pasa. Pero uno dice, no Una te lo. tecnología propietaria de una sola marca y no.
Ujú. No te lo dicen directamente, pero claro, comienzas a leer y es Sí, claro. enfocado. O sea, es que yo creo que la licitación es más como, sí, como un Tinder. Usted lo ve y dice, bueno, y luego hace match en la, mientras que en el otro y como charlita antes, el modelo tradicional. Ah, sí hacemos match, vamos a hacer negocio. Ok, me gusta. Sí, sí, sí. Así es. Veamos ahora, o sea, cómo los datos se convierten ahora en una palanca de productividad en tu experiencia. Así que tienes experiencia en lo que es CRM, BI, todo lo que es las métricas comerciales. Y pues nunca falta, o sea, dime qué nunca te falta allí en ese tablero para medir todo lo que es la operación comercial. Siempre he estado en el ámbito comercial, pero dentro de cada empresa donde he trabajado, pues me ha tocado, pues básicamente revisar cada una de las etapas de los proyectos, tanto la parte de preventa, la venta y al final la postventación de un proyecto. Entonces, creo, en esa parte cuando ya uno tiene un CRM o tienes una herramienta como Power BI o otro tipo o Tableau, de cualquier tipo de sistema de métrica, para mí no puede faltar, o sea, tienen que haber el pipeline y obviamente la conversión de ese pipeline, o sea, la oportunidad por la etapa, que tenga su tasa de cierre, el ciclo de venta, el valor promedio de cada deal, ¿sí? Entonces, porque al final del día eso te permite como anticipar resultados y de pronto, oiga, este cliente lo llevo trabajando desde hace tiempo, o es rápido, puedo ya hasta revisar si los cierres que tengo de ese cliente pueden ser rápidos o pueden ser largos, ¿sí? Y claro, ya tú ahí tomas decisiones proactivas con base en esas métricas. Y ahí creo que al final del día también hay que seguir muy cerca los KPIs de cada una de las empresas, porque cada una de las empresas también te puede brindar unos KPIs o tú los das también. O sea, al final del día tú, si quieres manejarlo de cierta manera lo puedes hacer. Pero entonces, por ejemplo, hay KPIs de cantidad y calidad de reuniones, las propuestas emitidas, los tiempos de respuesta que tienes de esa propuesta. En nuestro caso, en la parte de preventa, es cuánto me demoro haciendo una propuesta y la efectividad que tiene mi propuesta al final del día para el cliente. Sí, o cuántos rediseños tengo sobre esa oferta porque no se entendió, el cliente pidió cambio y no lo entendimos. Sí, es como tal ese engagement del cliente. Hay mucha, No es solo hoy cuánto en se día, hace, sino qué tanto impacto hoy en día hay muchas empresas que tienen datos y que no saben qué hacer con los datos. saben, no saben cómo. Y Es increíble. hay mucha herramienta para No me ha poder. pasado, nunca. Sí, sí. Pero venga, en el maravilloso mundo del BI, todo el mundo quiere hacer un tablero, pero casi todos nos hemos equivocado haciendo los tableros. ¿Qué errorcitos por ahí ha visto que son como los más comunes que la gente comete? Porque comienzan con la herramienta y no por el negocio. O sea, comienza por entonces Yo sí, quiero que se vea bonito. claro, sí, entonces esto me da una máquina, mejor dicho, que gráfica, no sé manejarlas. Mm. No sé manejarla y claro, no, al final no es mi negocio, yo nada más necesito, no sé, algo muy sencillo que me genere este tipo de métricas. Entonces, a tener claro el stack de VI, o sea, no sé qué preguntarle, no sabes ni cómo llegaste a estos números porque no las sabes manejar, ¿sí? No son soluciones sofisticadas, pero poco accionables, ¿sí? Hmm. Al final ven en la herramienta y no cómo eso afecta a mi negocio. Creo que también, O por lo menos hay unos casos también que son muy tristes cuando la calidad de los datos no son buenos. O sea, porque a veces por el tipo de herramienta quizá que antes tenían unos legacies muy viejos que te daban ciertos datos que no puedes relacionar con otros. Entonces la calidad de los datos que te está llegando es muy vaga. Entonces a veces también se cometen mucho los errores de tener ah, una buena herramienta de BI y no tienes buenos datos. Pero exacto, también la gente no sabe qué quiere medir. O sea, ¿qué decisiones voy a exacto, tomar yo con los datos? Ahorita que es estoy en una de subestimar, KPI es como, listo, este KPI, ¿esto para qué me sirve esta métrica? No, pero se ve bien verga. O sea, me gasto yo tiempo midiéndola y todo, y cuántas historias de usuario por segundo hacen las personas. Y uno dice, no hace ninguno, o sea, no hay necesidad. claro. Y eso es frecuente, subestimar la calidad de los datos. O sea, si no se depura, se gobierna, se contextualiza desde el inicio cada uno de esos datos,
claro, se terminan con unos dashboards bonitos, pero eso genera desconfianza y al final no deja la realidad de la empresa. Claro, uno tiene que tener ese descubrimiento, entender los objetivos del negocio, quién va a usar la solución y qué decisiones se van a tomar con base en esa solución. Y luego de ahí, si venga, definamos los KPI que necesitamos, que ya estén alineados a la mía, y pues claro, me aseguro de que haya trazabilidad de la fuente de visualización al final del día. ¿Sabes dónde lo he visto últimamente que está viendo en el Azure DevOps? Que la Ok, gente de QA hace dashboard. Marica, quieren medir todo. Y yo, todo. ¿y eso para qué? Y al ¿No? final no Pero, necesitas. pero se ve bien bonito. Mire como sé cuántas cosas hace cada. ¿Para qué? Claro, y Gastando uno tiempo ahí midiendo. cuando los altos rangos de una compañía también te dicen, y ese poco de tortas, y ese poco, yo necesito son estas 3 tortas. ¿Para Los qué? buenos altos rangos de compañías Los dicen buenos. que solo quieren ver. Los otros quieren ver un que parezca un Boeing, el panel de control de un Boeing. Y este botón, no sé, Exacto. pero se ve No lo presione. se ve No, bien. no hunda este botón, por favor. No lo hunda. Ay, Dios. Bueno, pero ya, hablemos ahora una parte fascinante de lo que es tu perfil y es esa experiencia que tienes llevando empresas a todo este mercado internacional. Lo hablamos también al principio de que tu experiencia en mercados como Estados Unidos, Canadá y México, pero ¿cuál ha sido así el mayor reto estratégico al momento de internacionalizar una operación tecnológica como tal? Claro, con varias empresas, digamos que el mayor reto estratégico, porque a veces no tenían la base, entonces, claro, equilibrio entre esa estandarización de los procesos y la adaptación a procesos, ¿sí? Cuando tú quieres internacionalizar una operación tecnológica, especialmente como en estos mercados como Estados Unidos, Canadá, tal vez México, o si te quieres ir para el otro lado del charco, Europa, etcétera, hay uno se enfrenta a muchos casos, entonces, de entornos con expectativas, regulaciones, dinámicas comerciales que son totalmente distintas. Entonces, claro, no es que yo voy a replicar lo que me funcionó en Colombia y lo vaya a establecer allá, porque no es así. Ahí es donde es, digamos que el primer estrellón que tiene muchas compañías. Entonces, claro, uno tiene que buscar rediseñar los procesos, adaptar el portafolio hacia la compañía. Tienes que certificarte porque ahí te exigen un montón de certificaciones y a veces son muy específicas. Y claro, te toca entender profundamente cuál es la prioridad de cada uno de los clientes donde tú quieres llegar. O sea, Canadá es muy diferente a Estados Unidos, igualmente México, etcétera. Entonces, ya hay un nivel de sofisticación como tal y especialización que uno puede ver en esos mercados. Y más, por ejemplo, en el norteamericano, que Nos digamos que está hay. diciendo rudimentarios. Sí. No, y Pero sí son más especializados. Aquí y claro, uno. es menos espacio para el error. O sea, tú te equivocas con una empresa americana y ya de ahí se riega y es muy difícil después ya porque se conocen. Y claro, y tú tienes mucha más presión para demostrar ese valor desde el primer contacto que tienes con ese tipo de empresas. Entonces, claro, lo más estratégico fue construir que tenga esa visión global. Tú Sí, pero tienes. no te creas, Gustavo. Fíjate, nosotros hablamos hace poco con una persona de Rappi y es difícil el tema de la adaptabilidad cultural y estamos hablando de países vecinos, incluso como Colombia y Venezuela o como Colombia, Argentina, o sea, el cambio de Chile, las culturas son muy distintas y somos vecinos. Correcto. Incluso Brasil, que hasta otro idioma tenemos y es una cultura totalmente distinta. En ese aspecto, pues la internalización tiene ese reto importante que es adaptar esa cultura, como lo dices, la parte de validación legal es bastante fuerte. Totalmente. Claro, y al final tienes que combinar muchas cosas, la parte legal, el talento técnico, que sea competitivo, ¿no? Con la cercanía Sí. comercial hacia allá. El mismo, por ejemplo, los soportes, porque no, tú sabes que pues, Estados Unidos es muy grande y no son los mismos usos horarios en todo, entonces, claro, tienes que Good tener una. morning. Good morning, Mr. Gustavo Ospino.
Karen Harpio. Y habla la persona de India. Claro. No, pero sí es todo un reto realmente ese tema. Claro, y internacionalizar es exportar tecnología. Al final es como recuperación con mentalidad global. Y para uno alinear esos objetivos, o sea, ya estoy pensando en global y ahora me toca ejecutarlos en local. Ahí ya cambia la cosita. Claro, ahí hay que ser smart. Hay que ser smart, entonces traducir la visión global en esos objetivos claros y obviamente sean medibles para cada uno de los niveles que son. Entonces, sí, yo tengo una estrategia ambiciosa, hay que lanzar esto y lo hacemos de esta manera. No, al contrario, eso hay que bajarla a planes muy concretos, que tenga unos responsables, unos tiempos, unas métricas que al final se hagan sentido aquí. Obviamente, si tú estás localmente aquí en Colombia, que te hagan sentido acá, pero que a la vez se proyecten hacia esos mercados donde tú quieres llegar. Entonces, uno al final tiene que trabajar mucho entre el propósito y la ejecución. Entonces, que cada equipo entienda cómo es su rol en cada uno y cómo va a impactar en el resultado general de esa estrategia. Si eso al final tiene que implicar una comunicación constante, indicadores compartidos, ¿sí? Espacio donde lo técnico y al final lo estratégico se deben encontrar mucho. Uno quiere decir lanzar lo que uno le funcionó aquí local hacia allá, pero claro, la cultura, las capacidades, las restricciones es un primer bloqueo que tienes al llevar las empresas hacia otro país. Entonces tienes que tener eso muy en cuenta. Obviamente tienes que enfocarte en esos estándares globales porque a veces, y más por ejemplo, ustedes que trabajan y que se han mucho en la parte de software, es muy, ya se ha vuelto hasta estándar en cierto momento, y aquí ya va a un tema de calidad también de resultados finales. Entonces, claro, al final tienes que mostrar, y son eso que les mencionaba anteriormente, es la presión que tú tienes por entregar tu primer trabajo de pronto, o tu primera venta que hiciste en el exterior con la calidad 100%, y que de ahí, obviamente, el voz a voz te vaya llevando. Pero eso tiene muchas cosas ahí también, digamos, internas, que si nos Nos dan claro, 3 por 1. eso es bien largo. Claro, tenés Está bien, que está bien. alinear, traducir y empoderar. Bueno, entonces voy a ir cerrando entonces, Gustavo. Pero bueno, vamos a explorar. Vamos a explorar entonces un poquito esa mirada ya a largo plazo, cómo asegurar la continuidad tras proyectos. Sabemos que tu fuerte es todo el tema de gestión de preventa, pero ¿qué prácticas crees tú que son las que te ayudan a ti a convertir esa venta ya en una relación a largo plazo donde tus clientes pues se queden y queden contentos? Claro, Creo que lo hablamos un poquito al principio, ¿no? Creo que sí, hablamos un igual, poquito al principio exacto. de eso, pero vamos a afianzar este tema ya, cómo convertir este tema de ventas en algo, en una relación a largo plazo. Claro, una venta no debe terminar a la hora de una firma. O sea, si tú firmaste contrato y se acabó la venta, se fue. Sino cuando el cliente comienza a ver resultados concretos de lo que tú le vendiste. Entonces, claro, desde el inicio tienes que incorporar en ese proyecto prácticas que van a preparar ese terreno para una relación a largo plazo. Entonces, claro, tienes que definir digo yo, qué significa éxito para él. Entonces me aseguro que tengamos métricas compartidas con el cliente desde el arranque, ver cómo de los tiempos de entrega, desde que firmó y los que se pactaron. Entonces, al final se debe construir un modelo de seguimiento postventa. La empresa, la verdad, ha hecho un buen trabajo en esa parte. Que eso obviamente debe incluir digamos, reuniones, puede ser periódicas, la evolución de esos indicadores, cómo es la percepción del cliente sobre ese servicio. Lo que pasa es Y que, fíjate, yo tengo una experiencia con un proveedor de internet acá que son terribles en temas preventa y postventa. Es horrible, o sea, imagínate, estás muteado, Herwin, Sí, ya. pero, por ejemplo, me pasó el Ya le caso de vendí y que los vi. y hasta no, es luego. que es imposible tratar de llegarle a ellos. Mira,
correos, no sé qué, para que me vendieran. Primero, estamos hablando de preventa. O sea, es un proceso para que te vendan, para que te hagan la instalación, no sé qué. El tema de preventa, horrible. Ellos se enfocan mucho en el proceso. Digamos que el servicio es medianamente bien y se mantiene el servicio y todo. Y a nivel de postventa tenías que mandar una carta, llevarla firmada, sellarla ya. O sea, porque cuando ya necesitas salir del servicio a nivel de postventa, es ya necesito salir del servicio, ya no lo quiero más. Mire, es un proceso para salir de ese servicio también. Entonces, a veces se centran tanto en el servicio principal o en brindar el servicio, pero se olvidan tanto de la preventa como la postventa. No, y eso es lo que atrae a los otros. Ese es el que no. O sea, el servicio es bueno, pero es un desastre para comprar. Mejor búsquese otro. Sí, cha. Al final del día sí, o sea, es lo que es como es la percepción del cliente. Exacto. Entonces, tú tienes que tener eso en indicadores también. Entonces, y obviamente generarle espacio al cliente de retroalimentación para que tú vayas viendo cómo va tu servicio. Entonces, claro, al final del día tienes que promoverle al cliente que haya una co-creación de la solución también. Entonces, venga, usted se involucró conmigo en la evolución de esta solución, anticipamos estas necesidades y vamos ofreciendo hasta mejores proactivas para esas soluciones. Entonces, claro, eso es un plus que tú le vas a dar a tu cliente, es la confianza que le vas a dar a ellos, demostrarle compromiso como tal al cliente y al final del día eso te abre oportunidades, eso es otra venta, es una venta nueva porque ya el cliente te conoce, Sí, un referido. o un referido, o sea, O ellos mismos, porque fíjate, o sea, a veces las empresas no solo se basan, de repente el día de hoy estoy ofreciendo el servicio de internet, por ejemplo, y no tengo servicio en la nube, pero el día de mañana nosotros queremos implementar todo este tema de almacenamiento en la nube y ya tenemos otro servicio que ofrecerle a ese cliente, pero si a ese cliente no se le hizo un buen acompañamiento, un buen servicio durante el proceso de servicios, quizás no te quiera comprar otros servicios nuevos que estás incorporando en la empresa. Entonces eso es muy importante, tener al cliente satisfecho porque incluso tu empresa puede crecer a través de él. realmente. Debería. Y Sí, aquí sí, ya sí. hemos hablado de preventa, proyectos, postventa, de todo. Hoy yo acabo, bueno, vamos a decir que soy joven y me Sí, voy a, decir que a eres joven. cambiar. ¿Qué consejo le daría a alguien para que entienda todo, cómo funciona este maravilloso mundo de vender cositas? Perfecto, sí, es una pregunta bien bonita, porque también creo que me la planteé hace mucho tiempo. Yo diría que y una frase que escuché hace poco en una charla que me quedó siempre plasmada, entonces ver al cliente como una relación, no como una transacción, ¿sí? Entonces, claro, yo he estado en todas las etapas de comercial raso hasta ser gerente comercial, hacer preventa y estar como enfrente de toda la operación de una venta. Entonces, al final tienes que entender el ciclo de vida que va mucho más allá de tu rol puntual. O sea, yo soy preventa, pero claro, me tiene que generar curiosidad el ver cómo es cada etapa de la solución. Entonces, claro, estoy en preventa, pero entonces la entrega de esa solución, la postventa de esa solución. Entonces, cómo se construye y cómo se conecta eso y para al final generarle valor al cliente. Entonces, yo creo que mi ego al final es que se involucren en todos los procesos que están fuera de su zona de confort. Como lo mencionas, si estaba en preventa, acompaña el proyecto en la ejecución, que si está en un delivery, participa en esas reuniones comerciales, porque al final eso te da perspectiva, o sea, te ayuda a tomar mejores decisiones a la hora de entregar tus proyectos y te convierte, creo que a mi parecer, eh, termina siendo un provecho más completo. Y escuchar, hay que escuchar muchísimo esto al final del día, es escuchar al cliente, escuchar al postventa, escuchar al PM, escuchar a tu jefe, ¿sí? Al final todo parte, por eso Dios nos dio dos oídos, fue para eso, para escuchar bien. Entonces, porque las necesidades pueden cambiar, las prioridades evolucionan y claro, hay que entender esa dinámica que al final del día dar sí, un impacto.
Yo creo que no ser fanboy no estar sesgado, porque a veces la gente le quiere vender a uno algo que uno que no lo necesito, ya déjeme en paz. No, es que sí, que no. Y es porque se casaron con algo. O sea, algo Y y eso uno pasa es insoportable. muchísimo. Escuchan algo, a veces hay comerciales o preventas, etcétera, o ventas que escuchan algo que salió nuevo y eso lo quieren meter a todos los clientes y no les cabe a esos clientes. Entonces, no es así, es escuchar al cliente, no cabe. Está bien. Bueno, ahora sí, vamos a cerrar con esta pregunta y creo que no lo hemos tocado mucho, que es el tema de inteligencia artificial. Y aquí te quiero meter un poquito todo este tema de, de la forma en que vamos a ver el futuro, ¿no? Y tú ves en los próximos años cómo ves a los vendedores, a entregar soluciones, cómo ves esa forma en que estamos trabajando todo esto con las tendencias tecnológicas que hay hoy en día junto con la inteligencia artificial. Claro. Hace poco leí un artículo del presidente de SEME, porque uno debe leer también. Hay que Entonces, leer. decía que el segmento, todo esto se va a transformar radicalmente gracias a la inteligencia artificial en algo que es como una combinación de IA generativa y como con automatización contextual. Entonces, ese tema lo aplicaba a toda la forma, o todo el proceso y todo lo transversal que lleva el ciclo operativo. Entonces, yo al final creo que no solo se trata de generar asistentes virtuales, porque eso es como la visión que se tiene ahorita mismo con AI El en estos chatbot de venta. los Sí. chatbots, la generación de contenido. Esto es impresionante lo que se está viendo, cómo se está generando contenido ya con unos simples prompts, bueno, a veces un poco más detallado, pero son estos prompts que están generando algo pues espectacular al final del día, que ya parece real, ya uno no sabe ni cierto que es verdad, Bueno, sino mucha gente se creyó lo del canguro y sí, eran tres sí, prompts. totalmente, totalmente. Uno sigue en Instagram hace poco me está saliendo mucha información de un ciclista que sale y muestra Bogotá y es impresionante que se le cae gente atrás, que ¡ay, se cayó! Ay, Y sí, sí, no sí. es él, y no es él, o sea, es impresionante todo lo que está llevando esto y cómo lo está mostrando. Y al final el tema de publicidad, marketing se está enfocando mucho en esto y esto va a todo lado. Entonces, al final del día son las plataformas inteligentes capaces de diseñar esas soluciones personalizadas, sino que hay que saberlas también utilizar y manejar, que no nos vayan a reemplazar, sino que es saber cómo anticipar esa relación que viene la IA con nosotros, porque hay veces que la IA puede llegar, pues, no sé, puede llegar a anticipar necesidades del cliente y ya genere las propuestas de una vez. Entonces, uy, esto yo no lo sabía, pero me sirve al cliente. Entonces, eh, tú tienes que también ajustar esos servicios en tiempo real en esa base de datos que tú tienes y los feedback que tienen los clientes. Y yo creo que al final esto va a cambiar la forma, o sea, la IA va a cambiar la forma en que vendemos y van a hacer los procesos mucho más ágiles, pueden llegar más consultivos y obviamente centrados en el cliente. Claro, tú le Yo dices a creo un que se puede chatbot que perfilar muchísimo mejor el cliente, para uno ya saber muy. ir como Israel, quirúrgicamente. Así es, así es. Y al final, no, que la solución activa evolucione sola. Entonces, claro, esto se debe tomar, lo digo como abiertamente, esto se debe tomar de forma ética, escalable, no dejar al lado a la persona, porque obviamente una IA sí te sabe tema de números y demás, pero también tiene la interacción humana y eso no lo va a tener una IA. Entonces, eso tiene que ser también algo muy escalable, paulatinamente y alineada obviamente al negocio. Y creo que o sea, que logre empalmar esas dos cosas va a ser la líder en estos próximos. Sí, porque al final, Excelente, sí, sí. la IA es como el dashboard, le da los datos, pero usted los tiene que interpretar, los conecta, sabe en qué momento es que va a decir una cosa, en qué va a decir otra, respecto también a la reacción de la otra persona, donde usted le lanza ay, aquí es donde voy a usar esta palabra que me acaba de decir, qué bello, me dio el perfecto, o sea,
Así es como debería funcionar. Es correcto. Si no, ¿Verdad? vamos a hacer... No va a ser tan divertido. O sea, va a No, ser es que es como un muy vending difícil. machine. Que, no, pues usted Uy, entra, metió la cosa, salió, ya. y No hay salió. interacción, no hay nada, pero no está aportando mucho más. Y lo que O sea, nosotros hacemos siempre, para mí es como cercano al arte, porque todos podemos instalar lo mismo, pero cada quien lo hace de una manera, tiene una manera de bueno, verlo, cómo hacer la ejecución, todo cambia. ¿Eso o contrató 700 indios para que hagan tu También. trabajo como hizo Amazon ay, en sí, sí, Pero ¿para impresionante. qué indios si tenemos a Venezuela al lado? Ay, saludo a los hermanos venezolanos, mami. Ay, sí. Bueno, Gustavo, de verdad ha sido un placer. Muchísimas gracias por la tertulia, por compartir todo tu conocimiento y pues, por traernos tanta información importante por No, aquí. gracias a ustedes por el rato tan ameno. Nos reímos, la verdad. Una charla bien interesante. Me hicieron también recordar muchas cosas que una vez se llega a olvidar. Lo que les mencionaba de no ver al arte como una transacción, sino verlo como una relación. Entonces, eso lo hace uno como otra vez refrescarse, ¿sí? De lo que uno hace en el día a día. A Súper veces uno chévere. está como en piloto automático. Uy, sí, hay veces que te levantas, digamos que nosotros en el área de preventa donde laboro actualmente, tenemos unos tiempos para responder. Suelo ser, cuando veo muchas oportunidades, comienzo uno, uy, no, vamos a sacar esto rápido, rápido. Entonces, acelerar y se vuelve lo que tú mencionas, algo automático, algo del día a día. Y Ah, ¿tú crees? Mira, Herwin se va de aquí aprendiendo de optoeléctrica. Sí, electrónica. Esto que ahorita es lo que me está funcionando, para que vean, o sea, la fibra y demás. no, pero sí. Bueno, Excelente, señores, excelente. creo que Gente, estuvo súper muchas bueno. gracias, Nos vemos Gustavo. luego. Erwin, Jesús, muchas gracias. Gracias por la invitación y listo, nos vemos en una próxima ocasión. Vale, chao. Excelente. Cuídense Chao, mucho. chao. Síganos. Bueno, eso es todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio de nuestro podcast Método Charla. No olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. Y recuerden, si tienen algún comentario o sugerencia, no duden en dejarnos un mensaje en los comentarios o en cualquiera de nuestras redes sociales @métodocharla. Muchas gracias y hasta la próxima.